Muy bien, vamos entonces a revisar este último concepto que es memorias. El contenido de esta unidad es primero vamos a ver una pequeña introducción en lo que es memorias. Después vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de memorias que existen. Vamos entonces a ir describiendo qué son las memorias de solo lectura y para qué se utilizan. Y al final vamos a ver las memorias de acceso aleatorio o memorias RAM. Un microprocesador está compuesto por 4 unidades básicas, que es el decodificador de la instrucción. Una vez que se decodifica la instrucción, con eso podemos entender qué es lo que el procesador debe realizar, si una suma, una resta o una operación de control. Para hacer después de hacer esta decodificación de instrucción, se mandan las instrucciones necesarias a la unidad lógica aritmética, quien se encarga de hacer las sumas, restas, multiplicaciones o cualquier otra operación. Después de eso, aunado a esta unidad lógica aritmética, tenemos un registro que se conoce como el registro de banderas. Son bits dentro del registro que nos van indicando cuál es el resultado de la operación que realizó la ALU. En específico, si tienen banderas relacionadas al overflow, que es el sobreflujo que ocurre en las sumas o restas. También se tienen operaciones de carry, cuál es el carry de salida del sumador. También operaciones con referencia si el resultado fue igual a 0, entonces también hay una bandera que indica que el resultado de la operación es igual a 0. Por el otro lado tenemos los registros donde tienen que estar todas las operaciones, todos los operandos que se van a ir ejecutando dentro de la ALU las operaciones. Por ejemplo, quiero una operación de suma, los dos operandos tienen que estar dentro de los registros y estos son entonces enviados a la ALU para hacer la operación de suma y después vueltos a poner el bus interno para reportar el resultado. Y el resultado lo puedo tener también escrito directamente hacia la memoria. Entonces, la memoria básicamente es un componente importante de cualquier sistema de cómputo. Dentro del procesador, las 2 unidades básicas son mi unidad de control, que es la que le va indicando al procesador qué es lo que va a ir realizando, y la unidad aritmética, que está encargada de todas las operaciones suma, resta y todas las operaciones lógicas como AND, OR, corrimientos, etc. Y este se comunica con la memoria y la memoria lo que tiene básicamente son datos y programas. Eso entonces lo que implica es que vamos a guardar el programa que se está ejecutando actualmente en tu procesador, está guardado en esa memoria, igual que todos los datos que estás utilizando para el mismo programa también están dentro de esa memoria. La memoria en un sistema de cómputo entonces se divide en dos, en memoria principal o en memoria secundaria. La memoria principal es justo esta memoria que vamos a ver que es una memoria RAM. Ahí es donde se guarda tanto el programa como todos los datos y la memoria secundaria es la que nos permite hacer almacenamiento masivo. Eso significa que está compuesta por discos duros, CDs, memorias flash, etcétera, etcétera. Dentro de las memorias vamos a ir viendo conceptos generales, es decir, una celda de memoria es un dispositivo o un circuito eléctrico que se utiliza para almacenar un bit, que es un 0 o un 1, y que está compuesta por un flip-flop, como los flip-flops que ya estuvimos revisando, que son entonces flip-flops tipo D. Una palabra de memoria es un grupo de bits en la memoria, el cual puede representar tanto instrucciones como datos.
Por ejemplo, un registro, como ya lo vimos en la unidad pasada, pues está compuesto por un conjunto de flip-flops. En general los vamos asociando como bytes, por lo tanto se almacena o engloba 8 flip-flops para tomar un solo byte de memoria. Las palabras dentro de las computadoras pueden variar de entre 8 a 64 bits dependiendo del procesador. Los microcontroladores más simples son los microcontroladores a 8 bits, mientras que ya los procesadores más complejos están trabajando a 64 bits como palabra de memoria. Un byte entonces es simplemente el término que utilizamos para nombrar el grupo de 8 bits. Entonces un byte corresponde a un conjunto de 8 bits. La capacidad de la memoria nos dice cuántos bits puede almacenar un dispositivo de memoria. Por ejemplo, si yo tengo una memoria que almacena 4096 palabras de 20 bits, entonces eso representa que su capacidad total es de 81.920 bits, lo cual podemos expresarlo como 4096 por 20 o dado que cada 1024 vamos tomando un kbyte, entonces también lo puedo representar como 4K por 20. Entonces 4K está por los 4096 o 4000 bytes de memoria. La memoria entonces ya decíamos que la podemos dividir en dos tipos, la memoria primaria y la memoria secundaria. La memoria primaria es directamente con la cual opera el microcontrolador o microprocesador. Y dentro de esa memoria primaria ya la puedo dividir en dos tipos, memorias de solo lectura o memorias de lectura y escritura. Las memorias de solo lectura las podemos tener de dos tipos, que son permanentes o borrables. Permanentes implica que una vez que son fabricadas se pone la información que va a guardar esta memoria y ya no puede ser borrada, y a esa corresponden los tipos de PROM o mask ROM para este tipo de memorias, mientras que las que son borrables se conocen como EEPROM, EEPROM o Flash. Y vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere cada uno de este tipo de memoria. Dentro de la memoria de lectura y escritura la conocemos comúnmente como memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Y estas son de dos tipos también, son las memorias RAM estáticas o dinámicas. Y vamos a ver también cuál es la diferencia entre estos dos tipos de memoria. Mientras que la memoria que es secundaria es la memoria que nos ayuda o nos sirve para hacer almacenamiento masivo. Eso entonces implica que tenemos memoria de acceso aleatorio para almacenamiento masivo y acceso serial. La memoria de acceso aleatorio son, por ejemplo, los discos, como son los floppies, los discos duros, los CD-ROM, los Blu-ray, todos ellos son de acceso aleatorio. Y las cintas magnéticas son de acceso serial, que significa que conforme voy leyendo el primer registro que se encuentra en esa memoria, tengo que ir leyéndolas todas en orden de 0 hasta el orden más alto que puedan tener. Estas memorias magnéticas se siguen utilizando actualmente debido a que tienen una gran capacidad de almacenamiento y son mucho más baratas. Entonces eso significa que puedo tener un almacenamiento de varios teras de información a través del uso de estas, que son estas cintas magnéticas. Y son mucho menos costosas que cualquier otro tipo de almacenamiento. Nosotros para esta unidad no vamos a ver nada de lo que es almacenamiento de memoria secundaria, sino más bien nos vamos a centrar en estas, que es la memoria primaria, que está dividida por las memorias de solo lectura, las memorias de lectura y escritura o memorias RAM. La memoria de solo lectura se conoce como memoria ROM debido a sus siglas en inglés, Read Only Memory. Esta memoria es no volátil, eso significa que no importando si el procesador
está recibiendo alimentación de voltaje. Es la única manera en la que está guardada la información. Eso no es necesario cuando estoy utilizando una memoria ROM, porque aún sin alimentación, la información permanece dentro de esas memorias ROM, por lo cual solamente son utilizados para almacenar datos o programas que no van a ser alterados. Eso significa que dentro de sistemas embebidos, por ejemplo, puedo tener algún dato o alguna información que no quiero que nunca cambie dentro del sistema, porque ya está hecho y ya está diseñado de tal manera que ya no requiere ningún cambio. Entonces, ese programa va a estar almacenado dentro de la memoria ROM y no va a ser modificado. Tenemos 5 tipos diferentes de memorias ROM: las memorias de máscara, las memorias permanentes, las memorias eléctricamente borrables y las memorias flash. El mask ROM, en este tipo de memorias se almacena todo a través de enmascaramiento y metalización. Este proceso es caro, por lo cual solamente se puede hacer cuando se va a hacer una producción muy grande de este tipo de memorias. Es decir, que ya tienen especificado cuál es el programa que van a guardar y entonces se hace desde el proceso de fábrica y nunca más van a cambiar y solamente se hace para cantidades grandes. La PROM o Programmable ROM, que son las memorias de solo lectura que son programables, son una matriz están hechas a través de una matriz de polisilicio, donde sus líneas actúan como fusibles. Entonces, esa memoria no es programada desde fábrica, sino se programa fuera de fábrica, y una vez que se determina cuál es el programa que se quiere introducir dentro de esta memoria, se queman los fusibles. Una vez que se ha hecho eso, ya no puede volver a cambiar el programa. Simplemente son memorias de un solo uso. Una sola vez se programa y después de eso ya no vuelve a cambiar su programación. Las Erasable Programmable ROM son las memorias que son programables y borrables. Esto implica que la memoria va a almacenar la carga de la compuerta por medio de un transistor. Esta memoria se programa aplicando un voltaje muy alto para cambiar la carga del transistor. La memoria puede ser borrada a través de exponerla a través de luz ultravioleta. Estas memorias característicamente tienen una ventana de cuarzo en la parte de arriba del integrado, que es donde se aplica la luz ultravioleta para poderla borrar. Debido a la facilidad de programación y borrado, es ideal para desarrollar proyectos experimentales, porque entonces puedo ir borrando y volviendo a programar tantas veces como lo requiera, para ir experimentando hasta que ya tenga mi sistema, que ya finalmente es con el que voy a empezar a funcionar. Sus desventajas es que para poder borrarla tengo que sacarla completamente del sistema, es decir, si está dentro de una tarjeta madre, entonces tengo que sacarla, ponerla bajo luz ultravioleta, dejarla ahí por alrededor de 15 a 20 minutos y volverla a programar y entonces volverla a regresar al sistema. Cuando se quiere borrar este tipo de memoria, se borra por completo todo el circuito integrado. No puede haber partes que se queden sin modificación, porque todo se expone a través de la ventana de cuarzo, todo el arreglo de memoria para borrarlo completamente. Estas fueron muy utilizadas, sí tenían un límite, porque no era posible borrarlas y volverlas a programar por siempre, pero sí estamos hablando de más de 10,000 veces que soportan este proceso de borrado y reprogramado de la información. Las memorias eléctricamente borrables o EEPROM son memorias de solo lectura
que pueden ser borrados, pero a través de señales eléctricas. Entonces, en este caso no hay que sacarla del sistema, el mismo sistema se puede configurar para que la pueda cambiar, y de hecho es una de las memorias que más se utiliza, por ejemplo, ahorita en los modems o en las impresoras o en cualquier otro de estos dispositivos que de repente te dicen necesitan una actualización de firmware. En ese firmware es un programa que está guardado dentro de una eSquare PROM. Entonces simplemente se actualiza el programa a través de eléctricamente borrar algunos registros de ella e introducir nueva información. Las memorias flash es una variante de estas memorias EEPROM, y esta es una memoria que es ideal para aplicaciones de baja potencia. Tiene niveles de borrados que van desde bloque hasta todo el chip completo. Y estas son generalmente las que vemos dentro de nuestras memorias USB. Son memorias flash que me permiten entonces ir guardando y borrando información como yo lo vaya a requerir. Aquí tenemos una comparación de las memorias. Entonces en la base tengo las memorias PROM o Mask PROM, que son las memorias PROM, son las que son programadas al momento de fabricación. Las memorias MROM son las que son programadas una vez que son enviadas fuera de fábrica, pero se programan una sola vez. Entonces una vez que se programan ya no pueden borrarse. Las memorias EEPROM son las que se borran a través de los rayos ultravioletas. Las memorias flash se borran a través de electricidad y se pueden borrar sectores o todo el chip completo, y las memorias eSquared son las que se puede borrar el circuito mediante electricidad byte por byte. La complejidad de las memorias va también en ese mismo orden, es decir, las memorias más complejas son las eSquare PROM, mientras que las más simples son las PROM o MROM, que son las hechas por fabricación, pero obviamente son las que menos ventajas nos ofrecen por el hecho de que solamente se pueden programar una sola vez. Aquí tenemos un diagrama general de lo que son las memorias borradas a través de electricidad, donde entonces vemos este bloque que es el control de estado. En este podemos indicar cuándo es que si vamos a hacer la programación o borrado de la información. El voltaje VPP es el que se utiliza para hacer el borrado de la información. Aquí tenemos esta que es nuestra matriz de celdas. Aquí es donde está guardada toda la información, y este es el decodificador de direcciones que nos permite decir cuáles son los bytes, los registros que serán borrados. Las aplicaciones más importantes de las memorias ROM es como memoria de programa para los microcontroladores en sistemas embebidos. Eso significa que entonces en un sistema embebido, que es un sistema de propósito específico, ya tiene un programa realizado específicamente para él, porque ya sabemos cuál es su propósito, y entonces esos van a ser utilizados o van a ser se van a utilizar en esos tipos de sistemas microcontroladores, y el programa no lo vamos a estar cargando cada vez que vayamos a ir encendiendo nuestro dispositivo, sino más bien se carga en forma automática a través del uso de estas memorias ROM. Entonces en la memoria ROM ya tiene el programa, simplemente lo voy seleccionando, cargando. También se utilizan para transferencia de datos, como son todas las unidades flash conectadas a los puertos USB, que son esas memorias que todos andamos trayendo para poder transferir nuestra información de un sistema a otro. También se utilizan como memorias de arranque, muchos en nuestras computadoras personales. Al momento de arrancar o de encender el sistema, se utiliza algo que se conoce como el BIOS, que es el Basic Input Output System, que es el sistema básico de entrada y salida, y esa información que está guardada en ese sistema siempre es la misma información y está a través de una memoria ROM. Por supuesto que sí se puede cambiar la información específica de arranque del sistema, y eso entonces se puede hacer a través de acceder
al sistema básico de entrada y salida del sistema, que generalmente está implementado a través de una memoria ESWare-ROM. También lo podemos utilizar para tablas de datos que no cambian. Por ejemplo, en un sistema embebido yo necesito una función como un coseno o una exponencial compleja o algún tipo de función que voy a estar utilizando dentro de lo que sea que voy a ir haciendo en el sistema. Y los sistemas no tienen la capacidad de poder estar haciendo, o bueno, sí tienen la capacidad, pero no el tiempo para estar volviendo a calcular cuál es el valor del coseno o del seno. Entonces, generalmente eso siempre se dejan almacenados en tablas de datos que no cambian y que están almacenados dentro de una memoria ROM. También se utiliza para generadores de función, cuando entonces tengo funciones específicas como la cuadrada, la triangular, etcétera. Lo puedo hacer a través de tablas que ya están guardadas dentro de memorias ROM. La memoria principal está compuesta por memorias de escritura y lectura, que se les conoce generalmente como memorias RAM, porque cuyas siglas significan Random Access Memory, que son memorias de acceso aleatorio. En realidad las memorias ROM también son de acceso aleatorio. La distinción entre las ROM y la RAM es más bien el hecho de que la RAM puede ser escrita y leída, mientras que la ROM solamente se lee. Es una memoria de solo lectura, que sí puede cambiar sus valores, pero se tiene que pasar por un procedimiento para borrar y volver a escribir datos en ellos, mientras que en la memoria ROM se hace la lectura y la escritura sin pasar por ningún método específico o por algún proceso especial para hacer la lectura o escritura de los datos. Estas memorias RAM están compuestas por registros que están formados a partir de flip-flops, tal y como los vimos en la unidad pasada. En esa memoria es donde se almacenan tanto los datos como los programas que son ejecutados dentro de un sistema de cómputo. Y generalmente los flip-flops que utilizamos para los registros son flip-flops tipo D, donde si recuerdan un flip-flop tipo D, lo que significa es que en el momento de lectura o de escritura, ya sea en el flanco de subida o de bajada del reloj, va tomando el dato que aparece en la entrada D, lo va llevando hacia Q siempre y cuando la entrada de habilitación esté en alto o en bajo según sea. Esos flip-flops tipo D generalmente para las memorias tienen esto que son estos buffers de 3 estados. Se les conoce como buffers de 3 estados porque si aparece un 1 a la entrada, envían un 1 a la salida. Si aparece un 0 a la entrada, a la salida voy a también a tener un 0. Y el tercer estado es el estado de alta impedancia. Alta impedancia entonces implica que se ve como si se desconectara este flip-flop del resto, y eso es para poder evitar que se pueda enviar o escribir datos dentro del flip-flop a través de simplemente desconectarlo a través de estos buffers de 3 estados. La celda de memoria en realidad tiene los dos buffers de 3 estados, tanto en la entrada como en la salida, para poder controlar cuándo podemos escribir dentro del flip-flop, cuándo podemos leer de él. Entonces, una vez que tenemos esa celda de memoria dentro de los registros, lo que significa es que vamos a conectarlos todos en paralelo. En paralelo van a estar recibiendo la información de entrada y la información de salida también la puedo obtener en paralelo de este tipo de registros. Y entonces lo que voy a ir teniendo dentro de la memoria es que voy a tener un conjunto de registros y voy a tener un buffer de entrada y un buffer de salida que me va a permitir ya sea escribir un dato o leer un dato del registro. Y la memoria no es otra cosa más que una colección de estos registros. Por ejemplo, aquí si yo tengo esta memoria que solamente tiene 4 registros, tendría entonces a la entrada mi buffer de entrada para permitir escribir el dato,
o mi buffer de salida para permitir leer el dato. Esos serían manejados por mis señales de escritura o lectura de datos. Y para saber cuál de esos registros son el registro que quiero leer, entonces lo haría a través de imponer la dirección. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la dirección 00, me estoy refiriendo al registro 0. Si pongo la dirección 10, estaría entonces hablando del registro 2. Esta dirección entonces significa que yo voy a tener 2 líneas de dirección porque tengo 4 registros. Entonces siempre, recuerden, siempre tenemos la misma relación 2n, donde n es entonces el número de líneas en mi dirección. Si tengo n líneas, entonces debo tener 2 a la n registros dentro de mi memoria. Aquí tengo 2 bits en mi dirección, entonces 2 a la 2 es 4, tengo 4 posibles registros dentro de mi memoria. Para seleccionar cuál de los registros voy a ir tomando, entonces ahí utilizo un decodificador de 2 a 4, que entonces dependiendo de qué dirección es la que se encuentra aquí, va a habilitar a uno de los registros que corresponde justo a la dirección que está alimentando a 1 y a 2. Entonces, a través de las líneas de dirección es como yo puedo establecer cuántos registros internos tiene mi memoria. Por ejemplo, en este caso tengo 3 líneas de dirección, eso significa 2 al cubo, que es igual entonces a 8. Y eso entonces lo que implica es que tengo 8 registros en mi memoria, que son estos 8 registros. Entonces, a través de yo poner cuál es la dirección aquí, es como puedo seleccionar cuál sería el registro que quiero leer o escribir. Y para seleccionar qué es lo que voy a ir haciendo, si voy a leer o escribir, es como voy manejando estas señales de control que me van a indicar cuándo quiero leer o cuándo quiero escribir. Y a la salida voy a tener mis líneas de datos, que es lo que realmente está guardando la memoria, y esas pueden ser 8 bits. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer el registro 101, eso sería lo que pondría en mi dirección, que sería el registro 5, y entonces el contenido del registro 5 será puesto dentro de estas líneas de dirección, dentro de estas líneas de entrada y salida. Su contenido es el que estaría puesto aquí, y ya dependiendo de lo que quiera hacer, si quiero leer lo que está contenido en el registro, entonces mandaré la señal de lectura. En caso contrario, si quiero escribir, entonces mandaré la señal de escritura y pondré el dato que quiero escribir dentro de estas líneas de entrada y salida. Una señal adicional que tienen estos circuitos integrados de memoria es Chip Select. Chip Select es una señal que me permite seleccionar el chip de esta memoria, y generalmente la utilizo cuando quiero interconectar varios bancos de memoria. Entonces tengo varios circuitos integrados de memoria y quiero entonces interconectarlos para tener una memoria de más alcance, de una mayor capacidad. Entonces, en ese caso voy a usar Chip Select para poder hacer esta interconexión, y entonces yo pueda realmente tener 2 registros que funcionen como uno solo, de una capacidad del doble de uno solo. Entonces, la memoria RAM tiene una característica que es conocida como que la memoria es volátil. Lo que significa es que cuando la alimentación se apaga, toda la información se pierde. Existen 2 tipos de memoria RAM, que son la memoria estática y la memoria dinámica. La memoria estática almacena todos los bits en forma de voltaje, tiene una baja densidad, pero es de alta velocidad. Es memoria más cara y consume mayor potencia que la dinámica, y es generalmente este tipo de memoria generalmente se ocupa dentro de la memoria caché, que está incluida en la mayoría de los microprocesadores. Generalmente esta memoria estática no alcanza más allá de los 8K. Entonces es muy apropiada para memorias de poca capacidad.
Sin embargo, para memorias que ya estamos hablando de gigas, es mejor utilizar la memoria dinámica. Esta memoria dinámica almacena los bits en forma de una carga. Tiene una alta densidad y bajo consumo de potencia, es mucho más barata que la memoria estática y su principal desventaja es que la carga dentro de las celdas de memoria se fuga, por lo cual requiere de un proceso de refresco de memoria, por lo cual requiere circuitería extra, lo cual aumenta el costo del sistema. Entonces, la memoria RAM es la que generalmente, la estática es la que generalmente está en la memoria caché, mientras que esta memoria dinámica es la que vemos dentro de la memoria principal del sistema. Dentro de un microprocesador, nosotros tenemos la memoria más rápida, es la memoria que está dentro del datapad del procesador, que son el archivo de registros. Después del archivo de registros sigue esta memoria caché, que sigue estando dentro del mismo circuito integrado, es rápida, pero es de baja densidad, significa que hay poca memoria de esta memoria caché. Después de esa memoria cache sigue la memoria principal, que esa es la que está compuesta por esta memoria dinámica, y bueno, y después de ella sigue la memoria de almacenamiento secundaria que ya habíamos platicado al inicio. La memoria RAM generalmente tiene capacidades que se van expresando como 1K, 4K, 8K, que significa que son 1024 bytes, 4096 bytes y así sucesivamente. Las palabras se pueden dar en 4 u 8 bits, es decir, pueden ser 8 kilobytes o pueden ser 4K por 4, que serían bytes. Las líneas de memoria, las líneas de dirección, perdón, como ya habíamos mencionado, son las que me dicen cuánta memoria, cuántos registros tengo, que al final esto, el 1K, lo que representa son 1024 registros. Por ejemplo, si yo tengo aquí 6 líneas de dirección, entonces significa que tengo 2 a la 6, que son 64 registros, y eso es lo que tengo aquí. Entonces, esta línea de dirección se utiliza en los decodificadores, en este caso un decodificador de 6 a 64 para seleccionar el registro correspondiente. Y tengo mis buffers de entrada y salida que tienen esta señal de habilitación para poder permitir la entrada de datos o permitir la salida de datos, que decíamos que está controlado por las señales de lectura y escritura, que generalmente siempre las tenemos expresadas como una sola señal, donde entonces tengo que es R diagonal W negada, que significa que si es 0 estoy pidiendo una operación de escritura y si es 1 estoy solicitando una operación de lectura. Y además tengo esta, que es la señal que ya veíamos, que es la señal de selección del chip, que esa me va a servir para interconectar varios de estos circuitos para tener un bloque de memoria más amplio. Y esas dos, la combinación de estas dos, que es la señal de lectura o escritura y la selección del chip, es la que me permiten habilitar la escritura, el buffer de escritura o el buffer de entrada o de salida para hacer la escritura o la lectura de datos. Entonces, los datos que voy a necesitar para trabajar con la memoria es 1, es la dirección, 2, es sus señales de control, que es qué operación quiero hacer, lectura o escritura, y su opción de selección del chip. Y por el otro lado, mi buffer o mi bus que me va a comunicar los datos de entrada o de salida hacia los registros.